Falleció Alcira Argumedo, que es lo mismo que decir que falleció una intelectual del campo nacional, popular, democrático. eh, para muchos conocida, para otros tantos quizá no tanto. ¿Por qué digo para muchos y para muchas? Bueno, Alcira ha tenido una militancia muy activa desde los 60, junto a otros y a otras, en lo que yo considero que es el pensamiento nacional, ¿no? Un pensamiento nacional que le da a una sociedad como la nuestra, o debería darle a una sociedad como la nuestra, densidad nacional. Que de última es lo que construye, le da solvencia, le da materialidad a una nación, ¿sí? Cuando digo materialidad no me refiero a la materia en sí, digo, sino que le da norte, senda, eh, articulación, estructuración, normativa, legislación, clase dirigente, nada más y nada menos. Pero claro, para la gran mayoría, como ocurre con aquellos que son pensadores de este espacio, eh, será una persona quizá no demasiado conocida. Es lo que suele, es lo que suele suceder. Enterramos verdaderos generales en batalla o verdaderas generalas en batalla, sin que haya pompa, sin que haya ceremonia, sin que haya nada de eso, ¿no? Salvo para los más conocidos o para los núcleos más interesados. Yo creo que Alcira Argumedo debiera trascender eso. En homenaje a su obra, en homenaje a su pensamiento, debiera trascender ese núcleo más chico. Siempre me gustó que este tipo de ideas pelearan en la masividad y no en lo reducido del grupo más convencido. Pero también es cierto que este país pasó por dictaduras y a veces, muchas veces, la forma de preservar estas ideas fue precisamente como hacían los viejos cristianos, la catacumba, y el pequeño círculo donde soplar esa llama para que no se apague, para mantenerla avivada, sin pensar a veces, o sin poder, la mayoría de las veces, vamos a decirlo, eh, poner poner esas ideas a luchar en la masividad. O sea, más que una imposibilidad buscada, hace una imposibilidad impuesta. Alcira Argumedo tuvo idas y vueltas con el kirchnerismo. Alcira Argumedo tuvo muchas críticas a Cristina Fernández de Kirchner, a los gobiernos kirchneristas. De hecho, militó con Pino Solanas cuando Pino Solanas también asume un rol opositor frente a los gobiernos kirchneristas, gobiernos peronistas también. Pero la verdad es que hay que reconocerle que apenas ganó Macri las elecciones, no dudó un segundo en tratar de cooperar o de constituir esa nueva mayoría política que hizo posible la derrota electoral, ¿sí?, del neoliberalismo en la Argentina, no la derrota definitiva. Y eso, a mí, creo que Pino hizo exactamente lo mismo. Eran pesos pesados, son apellidos muy pesados en la historia del movimiento nacional y popular, como para haber quedado en la antípoda del gran espacio, la gran corriente hoy nacional y popular que se expresa en el kirchnerismo. Así que eso habla también de su generosidad. Hablando de Alcira Argumedo, yo hoy comentaba lo de las cátedras nacionales. Insisto, para mí las cátedras nacionales fueron un embrión de pensamiento nacional en un círculo quizá un poco más liberal, que era la Universidad de Buenos Aires. Luego se extendió a otras universidades. Yo mencionaba la de La Plata, porque participaban de esas cátedras nacionales, iban los profesores de la UBA, de Filosofía y Letras, de Sociología, a la Universidad Nacional de La Plata, y Néstor Kirchner era uno de los que por ahí aparecían a escuchar a esos maestros de la tribu, ¿no? Yo quiero mencionar algunos. Una ya saben, Alcira Argumedo, desde ya, pero otros profes eran Amelia Podetti, Guillermina Garmendia, Horacio González, ustedes lo tienen por la Biblioteca Nacional, Justino Farrell, Gonzalo Cárdenas, Roberto Carri, el papá de Albertina, la cineasta, Juan Carlos Portantiero, Héctor Schmuckler, Oscar Landi, Juan Pablo Franco, Alejandro Álvarez, Gunnar Olson, Ernesto Villanueva, que fue luego el rector más joven de la Universidad de Buenos Aires en el periodo camporista, Guillermo Gutiérrez, Marta Neumann, Lelio Mármora. Todos ellos constituyeron
o trataron de constituir un pensamiento con distintas vertientes, ¿no? Desde el peronismo, el marxismo, el cristianismo, pero que no tuviese como base, como matriz, la historia europeizada, las estructuras del pensamiento nuclear europeo o estadounidense, sino que se animara a construir una sociología propia, una historia propia. Así que estamos hablando de tipos que han sido y siguen siendo muy valiosos, ¿eh? Y Alcira estuvo entre ellos desde ya, ¿no? Me permite esto comentar lo de las cátedras nacionales al interior de la Universidad de Buenos Aires, y me permite también rescatar al peronismo como un movimiento político también preocupado por estos asuntos. Gobernaba Longaniato. El Longaniato decía ser integrista, católico y nacionalista, pero recordemos, y lo decíamos el otro día, fue también la noche de los bastones largos, fue la represión al Cordobazo, y entre otras cosas también fue la entrega con Krieger Bacena. ¿Hacía falta un pensamiento nacional? Claro que sí. Y ese pensamiento nacional que abrevó seguramente en Scalabrini Ortiz, Hernández Arregui, fue el que hizo posible que esas cátedras nacionales se instituyeran en un país donde siempre estaban condenadas a las catacumbas, se instituyeran en el marco o en el claustro universitario. Creo que la continuidad de eso son las 17 universidades nacionales que el peronismo creó cuando pudo hacerlo después de la debacle del 2001, cuando fue la crisis del neoliberalismo, aquella crisis del neoliberalismo de Menem y Cavallo. Pero lo cierto es que a veces yo me enojo cuando advierto que se asocia el peronismo con la barbarie o con la lucha antiescolar, o nadie más que el peronismo hizo por esa educación, pero no con una educación que fuera una educación especie de universalista, donde primaran los ideales liberales, sino también una nutrida con todas estas herramientas que hasta entonces habían sido perseguidas, ¿no? El marxismo, el cristianismo y el peronismo, que ha hecho mucho también por esto. Dicho esto, yo quiero saludar y despedir a Alcira Argumedo con un discurso que dio cuando era diputada de Proyecto Sur, que es un discurso donde describe la historia del clan Macri. La distancia que hay entre los problemas y las soluciones que debemos darles a esos problemas es de alguna manera la distancia que hay entre lo que cuenta Alcira Argumedo y el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones de allá del 2015. Mientras la sociedad no sepa y no internalice esto que nos dejó como legado Alcira, probablemente Macri vuelva, o si no es Macri, será Larreta, y si no María Eugenia Vidal. Lo que vuelve es el pensamiento antinacional. Escuchamos a Alcira Argumedo. 1982, estatización de la deuda privada del Grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989, contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri, con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más. 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, fuga de capitales de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del Grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2011, la relación de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins, que ha financiado varias veces sus campañas electorales. El señor Raúl Martins es propietario de redes de prostíbulos, donde los más famosos están en Cancún, en México. Salto al 2016-17 y tenemos los Panama Papers, que acá se silenciaron, pero fue un escándalo internacional. El Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la Nación. Odebrecht, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como el amigo Arriba. Esa famosa riqueza del Grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía.